Si pensamos en el distrito de Zhongshan, en Taipei, lo primero que nos viene a la mente es, pues, modernidad. Rascacielos, hoteles de lujo, una vida nocturna que no para. Sí, las fuentes que manejamos hoy lo llaman los Campos Elíseos de Taipei, que es una imagen muy potente. Muchísimo. Pero, claro, esa es solo la capa más superficial. La pregunta es, ¿qué se esconde justo debajo de ese barniz tan brillante? Y yo diría que no es solo que se esconda, es que esa propia fachada moderna es el último capítulo de una lucha de poder, de una historia que lleva más de un siglo escribiéndose. O sea, no es un velo que oculta la historia, es la piel más reciente de esa historia. Exacto. Y precisamente ese es el análisis que vamos a hacer hoy. Tenemos un conjunto de fuentes fascinantes que nos van a permitir contar la biografía de este distrito a través de 5 relatos clave. Nuestra misión, entonces, es entender cómo el poder político, la ambición económica y, sobre todo, la resistencia cultural han chocado y se han mezclado para dar forma a este lugar. Y de paso descubrir algunas joyas ocultas, de esas que no salen en las guías, vamos. Justo. Es que es un microcosmos perfecto para entender cómo las ciudades se escriben, se borran y se reescriben unas encima de otras. Totalmente. Las calles no son solo asfalto, son cicatrices y declaraciones de intenciones. Venga, vamos a meternos en materia. Si queremos entender Zhongshan, tenemos que empezar por su columna vertebral. La avenida Zhongshan Norte. Ahí está. Vale, empecemos por ahí. Según las fuentes, esta avenida no nació como una calle comercial cualquiera, ¿verdad? Para nada. Su origen se remonta a la ocupación japonesa y fue concebida con un propósito muy concreto. Era una vía ceremonial. La llamaban la Avenida del Emisario Imperial. El nombre ya lo dice todo. Claro. Pensemos en el simbolismo. Conectaba la estación de tren, que era la puerta a la ciudad, con el gran santuario de Paiwan, el epicentro del poder colonial japonés. Donde hoy está el Gran Hotel, ¿no? El mismo. Cada metro de esa avenida era una declaración de poder. No estaba hecha para los ciudadanos, estaba hecha para ser vista, para impresionar, para marcar el territorio. Pero lo que me parece fascinante es cómo esa identidad se transforma por completo. Después de la guerra llegan los militares estadounidenses, luego los turistas japoneses, y esa avenida tan solemne se convierte en un hervidero internacional. Sí, hay una descripción en las fuentes de los años 90 que es genial. ¿Cuál? Decían que conducir por sus 8 carriles era como estar en París, pero que si te metías en cualquier callejón, de repente estabas en Tokio. Qué bueno. Esta dualidad es la clave de todo el distrito, entonces. Totalmente. La avenida principal proyecta una imagen, pero la vida real, la textura, está en los callejones. Y en medio de todo ese cambio vertiginoso, las fuentes nos señalan una anomalía, un lugar que parece inmune al tiempo. La tienda de barriles Lintian, fundada en 1928. Me encanta cómo la describe una de las fuentes. Un fósil viviente. Es una imagen muy potente, ¿sí? Un negocio familiar que ha visto pasar de todo por su puerta. A la nobleza japonesa, a presidentes, a celebridades. Y no solo ha visto pasar gente, ha visto cómo la propia ciudad nacía y moría delante de sus narices. Exacto. Fue testigo de cómo se construyó justo enfrente el primer paso elevado de Taipei, el puente Fuxin, en el 55. En su momento, fue el no va más de la modernidad. ¿El progreso? Claro. Y 40 años después, en 1995, también vio cómo lo demolían, porque esa misma modernidad había cambiado de idea y, bueno, ahora el puente era un estorbo. Es increíble. Lo que una generación ve como un avance, la siguiente lo ve como un obstáculo a derribar. Y por lo que cuentan, el interior de la tienda es casi un museo. Totalmente. Se dice que se conserva prácticamente intacto desde que el presidente Eisenhower pasó por delante en su visita de 1960. Imagina el contraste, ¿no? Claro. Fuera, los coches son cada vez más rápidos, los edificios más altos, y dentro, el olor a madera de ciprés, las herramientas de hace un siglo, el ritmo lento de la artesanía. Es como si la tienda, con su sola presencia, le susurrara a cada coche de lujo que pasa. Tú eres temporal, yo llevo aquí casi 100 años. Eso es. Es una corrección silenciosa a toda esa fachada ostentosa. Ahí tenemos nuestra primera joya oculta. La recomendación es clara. No visitar esta tienda como un simple comercio, sino como un ancla en el tiempo. Un ancla en el tiempo me gusta. Un punto fijo para sentir el ritmo, a veces brutal, del cambio. Pero claro, esta tienda representa la resistencia pasiva. Las fuentes también hablan de lo contrario, de una ambición deliberada por romper con el pasado. ¿No es así? Absolutamente.
Y eso nos lleva a nuestra segunda historia, el edificio Chiaj-sin. Si la tienda Lintien es un ancla, este edificio fue un cohete. ¿Un cohete? ¿Por qué? Porque tras la guerra, Taiwán tenía una necesidad imperiosa de proyectar al mundo una imagen de modernidad, de ambición económica. Necesitaba un símbolo. Y ese símbolo fue este edificio, terminado en 1967. Y diseñado por un arquitecto de la escuela Bauhaus, Chang Chao-kan, que ya nos da una pista del estilo que buscaban. Pero las fuentes destacan un detalle que hoy nos puede parecer trivial. A ver. Fue el primer edificio de oficinas de Taipei con aire acondicionado central. Y yo me pregunto, ¿de verdad era para tanto en los años 60? Era todo. En ese momento y en ese lugar, el aire acondicionado central no era confort. Era un manifiesto. El símbolo definitivo de eficiencia, de modernidad, de estar a la altura de Occidente. Ah, claro. Era el imán para atraer a las empresas internacionales que dudaban si instalarse en Taipei, Hong Kong o Singapur. Ese edificio, junto con el Hotel Ambassador, fue el que gritó al mundo: estamos aquí y competimos en primera división. O sea, que se utilizó la misma avenida diseñada por los japoneses, pero se arrancaron sus símbolos y se plantaron otros nuevos, de un estilo modernista y global. Es una superposición de capas. Es una forma muy inteligente de reescribir el espacio. Y hay otro ejemplo perfecto a pocos metros. ¿Cuál? La antigua residencia del embajador de Estados Unidos, que fue un centro de poder diplomático en la Guerra Fría. ¿Y hoy es? Hoy es Spot Taipei, un cine de autor con un restaurante. Un espacio que ha pasado del poder político duro al poder blando de la cultura. La transformación de la avenida en 2 edificios. Así que la joya oculta aquí es doble. Por un lado, admirar la arquitectura del edificio Chiaj-sin, entendiendo lo que significó, y por otro, tomarse algo en Spot Taipei para palpar esa transición. Exacto. Es una forma de leer la historia de la avenida a través de sus edificios. Vale, hasta ahora hemos visto progreso, ambición, resistencia silenciosa. Pero no todas las historias de esta avenida son de convivencia pacífica, entre pasado y presente, ¿no? No, para nada. Algunas son de una colisión frontal. Y la historia del templo Yantan es el ejemplo más claro de esto. El propio nombre, Yantan, ya viene de una leyenda, ¿verdad? Sí, una leyenda fundacional muy potente. Se cuenta que el héroe Koxinga lanzó su espada a un estanque para someter a un dragón. De ahí el nombre, estanque de la espada. Y justo ahí, con un feng shui perfecto, de espaldas a la montaña y mirando al agua, estaba el templo. Uno de los más antiguos de la ciudad, un lugar cargado de significado. Y sin embargo, hoy no está ahí. ¿Qué pasó? Pasó el poder colonial. Entre 1937 y 1940, el gobierno japonés decidió que el templo estorbaba. Su gran proyecto era ampliar los terrenos del Gran Santuario de Taiwán, su símbolo religioso, para crear una vista majestuosa, pura. Y el templo local, con su leyenda y su historia, rompía esa pureza. Vaya tela. Fue una forma de pasar la goma de borrar por encima de la historia local para poner la suya en primer plano, sin nada que hiciera sombra. Una cirugía urbana con una intención política clarísima. Totalmente. Forzaron el traslado del templo a su ubicación actual, en Dachi, al otro lado del río. Y al hacerlo, no solo movieron un edificio, lo desconectaron de su leyenda, de su paisaje, de su poder. Como era de esperar, su popularidad se desplomó. ¡Qué fuerte! Es un recordatorio brutal de cómo la planificación urbana puede ser un arma cultural. Entonces, ¿cuál es la joya oculta para esta historia tan amarga? Lo que queda son los testigos de piedra. Al visitar el templo en su nueva ubicación, la recomendación es buscar las columnas y las estelas originales que se trasladaron. Son lo único que conecta físicamente ambos lugares. Son las cicatrices de ese exilio. Entiendo. Y hay una segunda parte de la visita que le da un cierre poético a esta historia, y que conectaremos más adelante. Vale. De una historia de pérdida a una de resiliencia casi milagrosa. Porque nos vamos ahora a los famosos callejones Tiautón, donde el ambiente no era precisamente espiritual. No, para nada. Era la zona de ocio, de bares, de vida nocturna, sobre todo en los 60s y 70s, el epicentro del entretenimiento, muy influenciado por la cultura japonesa. Un lugar de hedonismo y comercio. Y en medio de todo eso, una mujer, Tsai Hui-yue, pionera de la danza moderna, decide abrir su estudio. Es como plantar una orquídea en mitad de una autopista. La tensión cultural tuvo que ser brutal. Me lo imagino.
Por un lado, el ruido, el negocio, el placer inmediato de los callejones. Y por otro, la disciplina, el arte, la visión de futuro de la danza moderna. ¿Cómo sobrevivió? A duras penas y con una tenacidad increíble. La historia de ese estudio, hoy conocido como el lugar histórico de la Rosa, es una odisea. Durante décadas fue un espacio alquilado, siempre en la cuerda floja. Y cuando por fin lo protegen, Cuando por fin lo designan monumento histórico protegiéndolo de la especulación, un incendio lo destruye casi por completo. no me digas. Después de toda esa lucha, Sí, pero la comunidad cultural se unió y lo reconstruyeron. Su historia es la metáfora perfecta de la lucha de un espacio cultural no comercial en el corazón financiero de una gran ciudad. demuestra que la cultura puede echar raíces en los sitios más insospechados. Y resistir contra todo pronóstico. La joya oculta aquí me la imagino. Una experiencia de contrastes. Totalmente. La propuesta es, primero, visitar el lugar histórico de la Rosa, que es precioso, para entender esa historia. Y justo después, perderse por los callejones Tiautong. Observar esa mezcla de antiguas casas de madera japonesas que ahora son restaurantes de lujo, karaokes. Y sentir esa fusión extraña y fascinante entre el arte y el comercio. Eso es. Define el alma de la zona. Perfecto. Hemos recorrido la gran avenida, sus callejones. Para terminar, las fuentes nos llevan a dos lugares que describen como remansos de paz, como zonas de amortiguación. Sí, son espacios que, por una razón u otra, se han librado del frenesí constructor. El primero es una sorpresa total, el Salón Conmemorativo Chisen, una residencia histórica que casi nadie conoce. Exacto. ¿Y por qué? Porque está escondida dentro del campus de la Universidad de Tatung. Claro, la universidad ha actuado como un escudo protector. El desarrollo urbano se ha estrellado contra los muros del campus. Justo. Es un fragmento de historia que se ha conservado por el simple hecho de estar en un espacio en blanco funcional de la ciudad. El campus tiene sus propias reglas, su propio ritmo, y eso lo ha salvado. Un campus como refugio lo entiendo, pero las fuentes mencionan otro lugar, quizá más inesperado, mucho más. Nos lleva a nuestra última joya oculta, el Jardín de Mariposas de Jiannam, el único parque de conservación de mariposas al aire libre de todo Taiwán. Un oasis de biodiversidad en una ladera, otro tipo de zona de amortiguación, en este caso geográfica. Exacto. La pendiente y su valor ecológico lo han protegido, pero la clave de todo es la vista desde allí. ¿Qué tiene de especial? Contraste en estado puro. Pero lo más revelador es que, al estar ahí, estás de pie sobre el paisaje original, sobre la vista que le robaron al templo Yantan del que hablábamos antes. Ahora lo entiendo todo. Es el lugar perfecto para cerrar el círculo. Exacto. Te permite sentir, de una forma muy física, la historia del desplazamiento. Ves la ciudad moderna que se construyó a costa de borrar partes de su pasado, y al mismo tiempo estás en un refugio que ha sobrevivido. Es una vista que invita a una reflexión muy profunda. Bien, después de este recorrido por 5 historias, ¿qué nos queda? Si unimos todas las piezas, ¿qué imagen final tenemos del distrito de Songshan? Pues la imagen de un palimpsesto, una ciudad que no es una sola cosa, sino muchas, escritas unas encima de otras. Ha sido un escenario para el poder imperial, un escaparate para la ambición capitalista y, sobre todo, un campo de batalla para la supervivencia cultural. Y lo que yo me llevo de estas historias es que la verdadera esencia de una ciudad no está solo en los grandes monumentos, sino en las memorias que persisten. Totalmente. La demolición de un puente o el traslado de un templo nos enseñan lo frágiles que son los planes urbanísticos. Pero que una tienda de barriles de casi 100 años siga abierta o que un estudio de danza renazca de sus cenizas, eso habla de la asombrosa resiliencia de la cultura. Claro, las fuentes lo resumen como una gran lección sobre la memoria. La historia del templo Yantan es una advertencia muy clara sobre el peligro de sacrificar el patrimonio por ganancias a corto plazo. Mientras que el triunfo de la Fundación de Danza demuestra que para proteger estos tesoros hace falta un esfuerzo colectivo, una decisión consciente de no olvidar. Exacto. Y eso me lleva a la reflexión final. Pensar en estas zonas de amortiguación, como el campus o el jardín de mariposas, plantea una pregunta muy interesante para cualquiera que viva en una ciudad. A medida que nuestras ciudades se vuelven más densas, más caras y más comerciales, la pregunta es inevitable. ¿Cuáles son los espacios en blanco de nuestro propio entorno? Es verdad.
¿Qué lugares, una vieja fábrica, un solar abandonado, una ribera olvidada, están actuando como refugios silenciosos? ¿Y qué historias ocultas o qué pequeños ecosistemas podrían estar protegiendo, esperando a que alguien los descubra o, si no tenemos cuidado, a que una excavadora los borre para siempre?